Mis hermanos, vamos a seguir estudiando lecciones que nos ayudan en este tema de vital importancia que es el matrimonio. Y especialmente hoy vamos a considerar esta pregunta importante: ¿cómo reparar un matrimonio roto? Este es el título, como ustedes están viendo en pantalla. ¿Cómo reparar un matrimonio roto? Déjenme decirles que no hay matrimonio perfecto. Todos tienen dificultades, desafíos, roturas, heridas. Y más triste es que hay muchos matrimonios que han sido totalmente destruidos. Y aunque alguien diga que no sabe de qué se trata acerca de esto o qué es un matrimonio roto, puede ser que si no cuidamos nuestra relación en el futuro, puede también presentar esta situación tan triste, tan amarga y tan dolorosa. Por esa razón, hermanos, vamos a estudiar este tema: cómo reparar un matrimonio roto. Tengo dos noticias. La primera noticia, que es la mala noticia, es que hay matrimonios que no se pueden reparar, ya no se pueden restaurar. Y no se pueden restaurar porque ellos no quieren buscar la solución. Ellos no están dispuestos en aceptar sus errores, en buscar ayuda, en reconocer que ellos necesitan dirección y sobre todo la dirección de Dios. En tales casos, esos matrimonios no se pueden restaurar. Pero la buena noticia es que si ambos se ponen de acuerdo y se proponen y toman una buena decisión de buscar solución con la ayuda de Dios, la buena noticia es que sí es posible reparar el matrimonio, restaurar el matrimonio, sanar esas heridas que hay muchas veces en el matrimonio. Sí se puede. Si ambos se proponen, se disponen, se comprometen, se esfuerzan y sobre todo con la ayuda de Dios. Vamos a ver que la Biblia misma habla de la reconciliación en lugar de el divorcio o de la separación. Vamos a recordar Primera de Corintios capítulo 7 versículo 10 al 11. Voy a dar lectura en la Nueva Traducción Viviente. Dice la palabra: no obstante, para los que ya están casados, tengo un mandato que no proviene de mí, sino del Señor. La esposa no debe dejar a su marido. La esposa no debe dejar a su marido. Este es un mandato que proviene del Señor. Es un mandamiento: no separarse. Como ustedes han de recordar, una de las clases que hemos estudiado anteriormente, precisamente explicamos que el divorcio no es la solución, porque Dios no está de acuerdo con el divorcio. Es un mandamiento: que no se separen, que no se divorcien, que no abandone a su pareja. Es un mandamiento del Señor. Por lo tanto, encontramos también en el versículo 11 una excepción, un caso especial y a la vez extremo que puede pasar, como dice el versículo 11, pero si lo deja, que no se case de nuevo, o bien que se reconcilie con él y el marido
no debe dejar a su esposa. Nótese que en el verso 10 habla que la esposa no debe dejar a su marido y en el versículo 11 el marido no debe dejar a su esposa. Puede existir la probabilidad de que, como dice el versículo 11, si lo deja, si se separan, quédese sin casar. No complique más el asunto. Pero hay una palabra clave que voy aquí a enfatizar. Dice, o bien que se reconcilie con él. La Biblia habla pues de la reconciliación. Por lo tanto, Dios puede ayudarte a restaurar o a reparar tu matrimonio, porque la Biblia habla de la reconciliación. Pero antes que veamos cuáles son esos puntos claves que nos van a ayudar en esta lección, en este mensaje, porque en este mensaje que estamos considerando como título aquí en pantalla, cómo reparar un matrimonio roto, voy a dar 4 puntos claves, hermanos y amigos que también están con nosotros. Voy a dar 4 puntos claves de cómo reparar un matrimonio roto. Pero antes de hablar de esos 4 puntos claves, quiero dejar bien en claro que si usted está pensando en restaurar su matrimonio o en reconciliarse con su pareja, sanar esa herida, reconstruir eso que se está destruyendo. Déjeme aclararle lo siguiente, que en la familia primero son ustedes y luego sus hijos. En la familia primero son ustedes, porque cuando existe esta lamentable situación en una familia, que el matrimonio está roto, está herido, hay consecuencias severas. Es catastrófico el problema cuando en una familia el matrimonio se está destruyendo, porque parte de las consecuencias es que los hijos son muy afectados. Y entonces la mayoría está buscando cómo sanar la herida de sus hijos, cómo restaurar la relación con sus hijos y descuidan que la parte fundamental para poder sanar a la familia es reconstruir el matrimonio. Es reconstruir el matrimonio, es reparar ese matrimonio, porque primero es el matrimonio y luego son los hijos. Pero existe gran probabilidad que restaurando el matrimonio, esto traerá también buenas consecuencias, traerá también la paz, traerá la sanación para los hijos, porque muchas veces ellos son los más afectados, porque los padres, porque los esposos están utilizando a los hijos en estos conflictos, en estos problemas o en estas roturas. Muchas veces utilizan a los hijos. ¿En qué sentido utilizan a los hijos? ¿Alguna vez ha escuchado que cuando el matrimonio ya está roto, herido, pero aún siguen juntos y muchas veces ella o él dice que la razón por el cual sigue con su pareja es por sus hijos? Muchas veces dicen, pues yo estoy aquí aguantando, soportando, pero por mis hijos. Por ellos estoy aquí con él o con ella. No es por él ni por ella, es por mis hijos que yo sigo aquí. Eso es utilizar a sus hijos. Porque cuando los hijos crecen, se casan, se van y resulta que ahí sigue ella con él o él con ella. Y ahora, ¿cuál es la razón por el cual sigue ahí?
¿Por la mascota? ¿Por los bienes? ¿O por qué razón? ¿O por si alguna vez los hijos vuelven a visitar a los padres, los encuentren juntos? No utilicen a sus hijos como pretextos. No los involucren en el problema. Eso causa más daño. Por lo tanto, déjame decirte que si aún sigues ahí con él o con ella o con tu pareja, realmente es porque quieres restaurar tu matrimonio, es porque quieres sanar heridas, es porque quieres aún que tu matrimonio pueda estar bien, pero no sabes cómo hacerlo. Y por eso estás usando a tus hijos. Por eso es bien importante que entendamos que en tu familia primero son ustedes y luego ellos. Pero alguien dirá, ¿cómo puede ser eso así que primero está él o ella por encima de mis hijos? Porque actualmente la mayoría cree que primero están mis hijos y después él o ella. Por eso no funciona. Y déjeme decirle que por esa razón no funciona, porque en el orden de Dios, en el orden bíblico, primero fueron ustedes. Primero son ustedes en la familia, el matrimonio, y luego vinieron ellos. Hay un orden, porque si tú estás trabajando para ser un buen padre o una buena madre, pero eres un mal esposo o una mala esposa, le afecta a ellos. Lo que tú le haces a ella o a él, ellos, los hijos, son afectados porque ella es su madre, él es su padre y a ellos les duele ese maltrato, ese abuso, esos pleitos, esa destrucción es reflejada en ellos. Y por eso muchas veces los hijos protestan con actitudes negativas a los padres porque tienen un dolor tan profundo que no lo saben expresar. No hay paz en el hogar. Pero qué triste que la mayoría piensa, qué triste que la mayoría piensa que primero son los hijos. Y así es como muchos dicen, el amor de mi vida. ¿Y quién es? Su hijo, su hija. Y están descuidando que primero es el matrimonio, primero son ustedes, porque si ustedes están bien, ellos estarán bien. Si ustedes se aman, si ustedes están trabajando para mantener una paz en el hogar, ellos serán amados y ellos tendrán paz. Por lo tanto, vamos a estudiar cuáles son esos 4 puntos que nos van a ayudar hoy para reparar nuestro matrimonio si está en esta condición, si tiene rotura, si está herido, si está fracturado. Y es que de una o de otra forma, todos los matrimonios han pasado por muchos desafíos que están ocasionando cada vez más la separación, de tal manera que un día puede llegar a que se pierda totalmente. Por lo tanto, si estamos aquí es porque anhelamos mejorar nuestra relación, restaurar aquello que se ha perdido o se está perdiendo. Vamos a comenzar con los puntos claves de esta lección. Número uno. Número uno. Si queremos reparar nuestro matrimonio, el primer punto clave es recuerda el comienzo de tu relación. Recuerda
el comienzo de tu primer amor, de cómo fue que ustedes se conocieron, aquellos momentos de cómo es que empezaron a tratarse, qué fue lo que te gustó de ella, qué fue lo que te gustó de él. Es necesario recordar, porque cuando nosotros recordamos el comienzo de nuestra relación, aunque sea doloroso, porque cuando nosotros empezamos a recordar cómo fue en el principio y cómo está actualmente, causa dolor el poder ver la gran diferencia que hay desde el principio y cómo está hoy actualmente. Es doloroso, pero esto nos va a ayudar para reparar el matrimonio, porque no empezó así, no empezó así. Recuerden aquel momento cuando por primera vez le pidieron que fuese su novia, su compañera, y luego cuando le pide matrimonio, aquella felicidad, aquel gozo que disfrutaban juntos, aquellos bellos momentos donde no habían problemas y si alguien se equivocaba, no pasaba nada, porque había algo tan grande que ayudaba a soportar los mínimos problemas o detalles que habían. Y eso grande que fue el amor, que fue esa, esa emoción también, esos sentimientos que son los que atraen cuando uno está conociendo a una persona, es tan grande, es tan fuerte que no ve los errores. Y si los ve, los soporta, le busca solución. Pero ¿cómo está tu relación actualmente? ¿Todo te enoja? ¿Todo te molesta? Cualquier mínimo detalle, hablando de errores, te causa rabia, explotan y una cosa sencilla te hace pelear tanto que dura días. ¿Puede notar la diferencia? Espero que todos estemos recordando aquel momento cuando conocimos a nuestra compañera, a nuestra esposa o esposo actualmente. Espero que todos estemos recordando porque dice una frase que recordar es volver a vivir. Y esta es una tarea muy importante que tenemos que hacer, que tenemos que poner en práctica si quieres reparar tu matrimonio. Tienes que recordar esto. Eso es lo primero, empezar a recordar. Y quiero tomar aquí principios. Quiero tomar principios bíblicos. Aunque hay muchas experiencias de muchos matrimonios que han podido restaurar su relación. Hay muchos testimonios o experiencias de muchos matrimonios que han podido sanar heridas tomando en cuenta estos puntos claves. Pero hoy quiero tomar un principio bíblico. Voy a tomar aquí una parte de la Biblia que nos ayuda como un principio bíblico porque déjeme decirle que en la palabra del Señor hay una estrecha comparación entre la iglesia y Cristo y el matrimonio. Siempre encontramos nosotros esa comparación que hay entre el matrimonio y la relación de Cristo y la iglesia. Por lo tanto, cuando nosotros encontramos principios que ayudan que la iglesia, que es la esposa de Cristo, cuando nosotros encontramos este tipo
que ayudan que la iglesia tenga una mejor relación con su esposo, que es Cristo, estos principios pueden ayudarnos también en el matrimonio, porque el Espíritu Santo fue quien decidió que se comparara la relación de Cristo y la iglesia con el matrimonio. Y eso ayuda mucho. Y quiero tomar aquí estos principios bíblicos que vamos a estar analizando y de donde hemos extraído estos 4 puntos. Vamos a hablar de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 2. Vamos a buscar en nuestras Biblias, si es que tienen ustedes a la mano ahí la Biblia. Vamos a buscar Apocalipsis capítulo 2, donde encontramos que aquí el Espíritu Santo estaba revelando esto a uno de los apóstoles, el apóstol Juan, para animar a los discípulos, especialmente a las iglesias, reconociéndoles su trabajo, pero también haciéndoles ver sus errores. Y encontramos aquí una iglesia local, una iglesia que se encontraba en Éfeso, en Apocalipsis capítulo 2, versículo 4, donde el Señor le dice, pero tengo esto en tu contra o contra ti. ¿Y qué era aquello que no estaba bien en la relación de la iglesia con Cristo? Y dice aquí, has dejado a un lado el amor que tenías al comienzo. Lo que en otras palabras es, has dejado tu primer amor. Esta iglesia estaba dejando su primer amor. Había hecho a un lado el amor que tenía al comienzo. Era muy celoso en algunas cosas, pero no lo hacía con el amor que tuvo en el comienzo. Y eso pasa comúnmente en la vida de muchos creyentes, de muchos discípulos que cuando recién se convierten a Cristo, cuando recién se bautizan, vienen con mucho amor a Dios y quieren hacer muchas cosas, pero a través del tiempo se va acabando y después terminan haciendo las cosas por costumbre, pero no por amor. ¿Por qué? Porque hicieron a un lado ese amor que tenían al comienzo. Ahora, si esta relación de la iglesia y Cristo es de vital importancia, que recuerden su primer amor, que recuerden eso, entonces este principio nos ayuda a nosotros en nuestra relación matrimonial, que es importante recordar nuestro primer amor, que es importante recordar aquel amor que teníamos al comienzo. ¿Dónde quedó el amor? ¿Dónde quedó aquello? Tenemos que recordar. Por eso es importante recordar nuestro primer amor. Tenemos que sentarnos a platicar y a recordar, posiblemente con tanto trabajo, preocupaciones, estrés, cansancio. Ya no recuerde todos los detalles, pero si los dos se sientan a recordar, ella puede recordar varios detalles que tú no recuerdas, o él puede recordar varios detalles que tú ya no recuerdas y que es importante recordar para que puedan meditar en cómo era esa relación en el principio y cómo es actualmente tu relación. Es importante recordar. Malaquías capítulo 2, también hablando de la relación de Dios con el pueblo judío, que siempre es comparado, la relación que Dios tiene siempre con el pueblo y que siempre ha tomado como su esposa, así también para con nosotros. Dice Malaquías 2:14 en la Nueva Traducción Viviente, claman, ¿por qué el Señor no acepta mi adoración? Les diré por qué.
Porque el Señor fue testigo de los votos que tú y tu esposa hicieron cuando eran jóvenes, pero tú le has sido infiel, aunque ella siguió siendo tu compañera fiel, la esposa con la que hiciste tus votos matrimoniales. Una vez más, se nos recuerda los votos que hicimos. Dios quiere que recuerdes los votos, el compromiso, el pacto matrimonial que tú hiciste con ella. Dios quiere que lo recuerdes porque ¿qué fue lo que tú le prometiste a ella? ¿O qué fue lo que tú le prometiste a él? ¿No fue estar juntos en las buenas y en las malas? ¿No fue el estar construyendo el amor y mejorar aún más? ¿No fue estar juntos por siempre hasta la muerte? Entonces, dice la Biblia, tienen que recordar eso, porque en este momento se están olvidando del pacto que hicieron, del compromiso que hicieron y que sobre todo Dios fue testigo de ese pacto. Dios escuchó esos pactos, esos compromisos que hicimos con nuestra esposa, como dice aquí, cuando ustedes eran jóvenes. El hecho que ustedes se hayan olvidado no significa que Dios también lo olvidó. Dios no lo olvida. Y Él quiere que recordemos aquellos momentos cuando nos conocimos, aquellos momentos cuando hicimos ese pacto, ese compromiso de vivir con ella, con Él, en las buenas y en las malas, formar una familia, tener un buen compañerismo, unir realmente nuestras vidas, ayudarnos, protegernos, cuidarnos y sobre todo amarnos. Espero que todos podamos poner en práctica esto. Platique con ella, hable con él. Recuerden todos los detalles. Esto ayudará mucho. Número uno. Número dos, identifiquen lo que afectó tu matrimonio. Una vez que hemos recordado para poder darnos cuenta cómo empezó y cómo está actualmente, ahora vamos a identificar lo que afectó tu matrimonio. Una vez que ya recordamos cómo empezó nuestra relación, va a servir para que nos preguntemos en qué momento dimos oportunidad, dimos lugar, permitimos que nuestro matrimonio se fuera destruyendo y que ahora está roto. ¿En qué momento? ¿Cuál fue la causa o las causas que provocaron esto? Necesitamos examinar la raíz del mal, del problema. ¿En qué momento cambió el principio de Dios cuando dijo, no es bueno que el hombre esté solo? ¿En qué momento cambió ese principio en tu relación a una frase tan común que hoy en día se dice que mejor solo que mal acompañado? ¿En qué momento cambió ese principio de Dios a esta frase de decir que es mejor solo que mal acompañado? ¿En qué momento? ¿Cuáles son pues esas causas? Y mire el principio una vez más, Apocalipsis capítulo 2. Seguimos en Apocalipsis porque Apocalipsis capítulo 2 es el principio que estamos tomando del versículo 4 y 5. Es el principio de la relación de la iglesia en Éfeso con Cristo y de la relación matrimonial, la cual estamos viendo en esta clase. Estos son principios que nos ayudan porque ¿qué le dijo Jesús? ¿Qué le dijo el Señor a su esposa en este sentido espiritual que es la iglesia? ¿Qué le dice en el verso 5? Recuerda de dónde has caído. Recuerda, tienes que recordar de dónde has caído. Una vez que ya recordaste tu primer amor,
una vez que estás recordando aquello de cómo empezaste, ahora tienen que recordar de dónde han caído, en qué momento cambió. Así que tenemos que ver las causas. ¿Cuál fue la causa? Tenemos que estar platicando con mucha paciencia, con un buen tono de voz y siempre saber escuchar, no se alteren. Están en un proceso no tan sencillo, no tan fácil. Esto no va a suceder de la noche a la mañana ni de manera milagrosa, sino esto lleva un proceso que requiere esfuerzo, paciencia y sobre todo la ayuda de Dios. Así que si están pensando restaurar su matrimonio, tienen que dialogar mucho para ver cuál fue la causa, en qué momento esto afectó, sin reclamos, porque no estamos aquí reviviendo el problema para pelear, sino para buscar solución. Porque qué triste es que muchos recuerdan la causa, pero para seguir reclamando. Y eso ya no tiene sentido porque más se lastiman, más se duelen, la herida revive. No, ese no es el propósito. El propósito es para poder identificar la causa y tener más cuidado para no darle lugar a esa misma falta donde permitimos que nuestro matrimonio se afectara. ¿Cuáles pueden ser unas causas? No voy a poner todas. Cada situación es diferente, cada matrimonio vive experiencias muy diversas o diferentes, pero aquí hay algunas más comunes. Una de las causas es la falta de comunicación. La falta de comunicación ha hecho que cada día se estén distanciando, cada día esa relación se esté separando, la falta de comunicación. Muchas veces a ella no le gustan muchas cosas de él, pero el problema es que no las dice. Y como no las dice, se lo guarda y le causa más dolor y sí reacciona, porque muestra que está enojada, que no está contenta, pero él no sabe por qué. Él no sabe por qué, o viceversa. Entonces, esa falta de comunicación los está llevando a la rotura de su relación, a que se rompa totalmente. Es importante que expresemos en buenas palabras qué cosas no te gusta de él o qué cosas no te gusta de ella para mejorar, pero se tiene que dialogar, porque si no, ¿cómo vamos a saber? ¿Cómo vamos a saber si no lo expresamos? Porque expresarlo con otras actitudes no es lo correcto, no es sabio. Otra causa es la infidelidad. La infidelidad ha hecho mucho daño en las relaciones. La infidelidad lastima, lastima, y como hemos dicho, no solamente a la pareja, sino también a la familia, a los hijos. Y no es tan fácil de reparar un matrimonio que ha sido herido por la infidelidad. Otra de las causas es la intromisión de terceros. Muchos se entrometen, muchos se meten a las relaciones y a veces los amigos, los que creemos que son buenos amigos, pero no tienen el cuidado y se están metiendo en nuestra relación y eso puede ser contraproducente, eso puede afectar, más cuando te dicen mejor déjalo,
Tú aún eres joven, tú aún puedes conseguir a alguien mejor que te valore. Eso no es la solución. También a veces se pueden entrometer algún familiar. Dicen que lo más común es que sean los suegros, que los suegros estén metiéndose en la vida de esa relación. Y no me refiero a los padres que están dándole consejos, pero para bien. No, eso no es problema. Hay muchas madres pidiendo oración por sus hijos que están sufriendo en su matrimonio. Muchos piden oración por sus hijas o hijos que están en un matrimonio como tal, roto. Sí, eso no es problema. Eso no es el punto aquí, sino el punto aquí es cuando aquellos padres intervienen para mal. Más cuando la madre dice, es que tú conociste primero madre que mujer. Pero olvidan que la Biblia dice que cuando usted se une a su esposa, cuando usted se une a su mujer, dejarán padre y madre. Eso es lo que la Biblia dice. Eso no significa que vamos a aborrecer a nuestros padres o a olvidarnos de ellos. No, eso no significa. En una de las clases posteriores vamos a hablar sobre qué significa eso, que la Biblia dice que dejarán padre y madre y se unirán a su mujer. Pero es lo que realmente dice la Biblia. Por lo tanto, tenemos que saber nosotros enfrentar nuestros propios problemas. Claro, podemos pedir consejos, pero ellos no pueden intervenir en las decisiones. Mucho menos aquellos consejos de que mejor déjalo, mejor sepárate. Ella no te conviene. Ella no era. Por eso dicen que les dicen no era, porque no era la que yo esperaba. No era la que yo quería. Bueno, pero no era para usted. Es para él. No se puede meter. Es mejor decirles que busquen solución, que busquen ayuda, que busquen a Dios, que restauren y que reparen, porque también nosotros en algún momento hemos tenido desafíos. ¿O quién de los padres en sus matrimonios no tuvo problemas? Y entonces, ¿por qué ellos, en lugar de buscar solución o de aconsejar para bien, por qué se están metiendo? Y eso ha causado muchos divorcios. Otra causa es el desprecio. El desprecio también puede afectar muchísimo en una relación. Uno de los dos ya no quiere saber nada de él o de ella, desprecia, desprecia, rechaza, rechaza, y eso tarde o temprano destruye la relación. El egoísmo, el pensar solo en mí o el yo y el yo, ese es el egoísmo. El egoísmo es grave en la relación. No te importa a tu pareja, no te pones en su lugar o en sus zapatos, como bien decimos aquí. No te importa qué siente ella, pero cuando te tocan a ti y te duele a ti, no te gusta. Pero ese es el problema del egoísmo. No piensa en el otro, solo piensa en él o solo piensa en ella. La desconfianza, esto también afecta muchísimo. La desconfianza es otra causa. El abuso, ya sea verbal o físico, esto ha hecho mucho daño. Aunque muchos digan, ella aguanta y me ha aguantado, pero tarde o temprano ella puede reaccionar y separarse. O él, porque también hay hombres que han sufrido maltrato, abusos, tanto de manera verbal o físicamente. Por lo tanto, hay que identificar cuál de estas causas afectó tu relación. ¿En qué momento permitieron que entrara
una de estas causas para trabajar en ello. Una vez que hemos identificado, vamos al punto número 3, vamos avanzando. Ahora vamos a ver, después de identificar, ya reconocimos, ya empezamos a detectar la causa o las causas, ahora es tiempo de arrepentirse de los daños y perdonarse. Ahora es tiempo de un arrepentimiento y vamos a volver a Apocalipsis 2:5. Dice, recuerda de dónde has caído y qué viene a continuación. Arrepiéntete. Viene a continuación el arrepentimiento. Y esta palabra arrepentirse quiere decir cambiar de mente o determinar cambiar. Es tomar una decisión de cambiar, pero es porque tú ya reconociste cuál fue el daño y la causa y estás arrepentido. No puedes arrepentirte de algo que no reconoces, de algo que no identificas como una falta. No puedes arrepentirte de algo que tú no estás consciente. Por eso es primero identificar la causa y ahora sí arrepentirse. Deseo ferviente de cambiar. ¿Quieres cambiar realmente? ¿Quieres ser diferente? ¿Quieres en verdad reparar tu relación? El arrepentimiento sincero, genuino, es importante aquí. Y también esto va tomado de la mano con el perdón. Colosenses 3:13 dice, sean comprensivos con las faltas de los demás y perdonen a todo el que los ofenda. Recuerden que el Señor los perdonó a ustedes. Así que ustedes deben perdonar a otros. Si debemos perdonar a otros, a todos en general, ¿por qué no puedo tomar la decisión de perdonar a mi pareja? Si está arrepentido, si está reconociendo su falta, si él está consciente de eso, pidiendo perdón, ¿por qué no perdonar? Ahora, déjeme aclararle que el perdón no es la reconciliación. No confunda eso. No porque, ya me perdonó, entonces matrimonio restaurado, relación ya reconciliada. No, no, no. No confunda el perdón con la reconciliación. El perdón no es la reconciliación. Perdonar significa que vas a soltar el rencor, vas a sacar de ti ese rencor, esa amargura y ese deseo de venganza que tú tienes, que al final de cuentas te está matando, te está afectando a ti. El perdón es pues liberarte de eso, es para el bien tuyo y deberíamos perdonar. Te libra a ti de la carga emocional, pero no te obliga a restaurar tu relación. No lo confunda. Pero sí es importante arrepentirse de los daños, reconocer la falta, pedir perdón y perdonar. Sí es importante. Pero eso no es igual a la reconciliación. No estás obligado. Si perdonas, no estás obligado a la reconciliación. No estás obligado a restaurar tu relación. Pero sí es un paso importante para la restauración del matrimonio. Eso sí, aunque el perdón no me obliga o no me reconcilia automáticamente, pero sí es un paso importante si es que piensan restaurar su matrimonio. Porque si piensan restaurar su matrimonio y no han perdonado, no es posible, porque siempre habrá ese dolor interno, esa amargura, ese rencor, ese deseo de venganza, y siempre lo van a expresar con actitudes negativas y así no funciona el matrimonio. Porque imagínense que queriendo restaurar el matrimonio y que de repente ella enojada y no sabe por qué. Y ahora, si estamos en el proceso de restauración, estamos en el proceso de reparación. ¿Y ahora qué hice? No, no hiciste nada, pero
estoy recordando aquel momento de aquella vez, de hace 20 años. Vuelven a revivir el problema, vuelven a revivir la herida por la falta de perdón. Hay que perdonar para poder sanar eso si es que desean restaurar, porque es un paso importante para la restauración o la reconciliación. Por lo tanto, vamos otra vez a Apocalipsis capítulo 2, verso 5. Recuerda de dónde has caído, arrepiéntete y mire lo que viene después. Y vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Sí, vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Por lo tanto, esto significa que tienes que comprometerte a trabajar en esa reparación. Porque es lo que el Señor le dice a la iglesia en Éfeso. Les dice primero que recuerden su primer amor, que recuerden de dónde han caído, que se arrepientan y vuelvan a practicar las obras que hacías al principio. Y eso es trabajo. Eso es poner en práctica con mucho esfuerzo, con mucha paciencia, porque esto significa que tienes que retomar las primeras obras que hacías, practicar aquellas cosas que hacías en el principio y que pueden mejorar aún más que el principio, porque de eso se trata, que esto mejore más que el principio. Tienes que conquistarla de nuevo. Por lo tanto, el punto 4 o la clave 4 en cómo reparar tu matrimonio es comprometiéndote a trabajar en esa reparación. Vuelve a practicar las obras que hacías al principio. Y esto significa que tienes que conquistar a tu pareja. Conquístala de nuevo. Empiecen de nuevo, si es posible. Tienes que empezar y para eso, recuerden cómo fue en el principio. Lo, lo más común es que en las relaciones, quién es el que tiene que dar el paso importante? ¿Quién es aquel o quién de los dos es quien da la iniciativa en una relación comúnmente? ¿Ustedes recuerdan cómo inició su relación? ¿Quién se acercó para tratar? Aunque hay algunos casos donde la mujer ha sido muy valiente y se ha atrevido a hablarle a él, pero no es tan común porque mayormente o normalmente ha sido que él tiene que tener el valor para hablarle, para conquistar a su compañera, aunque ella quiere, aunque ella está dispuesta en aceptar, en decir sí, porque muchas veces pasa que él todavía no termina de pedirle que sea su novia y ella ya está respondiendo que sí acepto, porque ella está esperando ese momento. Pero eres tú, y en esto quiero enfatizar, quiero pedirte a ti, hermano, amigo, varón, tú eres, nosotros los hombres, según el orden de Dios, eres tú quien va a dar la iniciativa, porque si vamos a empezar de nuevo y alguien tiene que conquistar, entonces sigamos el orden. Y el orden, según Efesios 5:25, dice, maridos, amad a vuestras mujeres así como Cristo amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Quién se entregó por ella? ¿Quién se sacrificó? ¿Quién dio su vida misma? ¿Quién conquistó a quién? Fue Cristo primero. Fue Cristo quien nos amó primero. Por lo tanto, este es el orden. Y para eso quiero pedirte, hermano, amigo, que seas tú quien dé la iniciativa. Porque si tú estás esperando que ella lo haga,
puedes quedar esperándote toda la vida. Y va a llegar la muerte y se acabó la oportunidad de restaurar tu relación. O si no llega la muerte, puede llegar la separación absoluta. Puede llegar la destrucción total de tu matrimonio si sigues esperando. El tiempo se está perdiendo y estás desaprovechando disfrutar tu relación. Tienes que empezar. Porque muchas veces como varones nos ponemos en un plan de que no, 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 es que yo he hecho mucho, ya hice suficiente, es ella la que tiene ahora que empezar, ella tiene que hablar, ella tiene que buscar la solución. Pero, ¿qué dice la palabra del Señor? Así como Cristo amó a la iglesia, así los maridos tienen que amar a sus esposas. No es una tarea fácil. Pidamos a Dios que nos ayude a tener la humildad, a tener el valor, así como la conquistamos, así como tuvimos el valor de poder hablar con ella en el principio. Y cuánto más ahora que ya llevamos años o algunos años, con más confianza podemos acercar, quiero hablar contigo, quiero que recordemos nuestra relación, que identifiquemos cuáles fueron las causas que nos tienen así y estoy dispuesto a cambiar, estemos dispuestos a cambiar y a perdonarnos y nos comprometamos. Tomemos la decisión de comprometernos a trabajar, a practicar las obras que hacíamos en el principio. Pero tú tienes que hacer este trabajo. Eres tú quien tiene que dar la iniciativa, pero también quiero pedirte a ti, hermana, amiga, mujer, que no eches a perder el mínimo detalle o el comienzo que él esté dispuesto a hacer, porque hemos escuchado muchas experiencias en las que la mayoría lo intenta queriendo reparar su matrimonio, pero ella lo echa a perder fácilmente. Porque a veces ella, en lugar de poner de su parte, empieza a reprochar. Pues es lo que ya te había dicho, es lo que ya sabías. Ya cuántas veces te he dicho que eres tú el problema y empiezan los problemas. Empieza otra vez y no llegan a nada. Imagínese estar aquí una hora escuchando una clase y en 5 segundos lo destruyen todo. No tiene sentido. Necesitamos ser humildes, necesitamos poner ambos de nuestra parte. Mujer, no eches a perder ese mínimo detalle y esfuerzo que él haga al intentar dar la iniciativa según el orden de Dios. Otra cosa importante en este compromiso, recuerde, en este compromiso vamos a empezar ¿qué? Conquistando de nuevo, conquistando a tu pareja. Número 2, en este compromiso, pongan en práctica los 5 lenguajes del amor. La clase anterior tratamos acerca de los 5 lenguajes del amor. Espero que todos los que están aquí hayan escuchado la clase anterior y ahí van a escuchar de qué se trata los 5 lenguajes del amor, donde hablamos de que es necesario las palabras de afirmación. Hay que poner en práctica los 5 lenguajes. Las palabras de afirmación que tiene que ver con palabras que edifican a su pareja, elogios, palabras de ánimo, notas de amor, palabras que expresan su amor, su cariño a ella o a él. Los regalos o los detalles son importantes, no importa el valor, no importa lo pequeño que sea, todo detalle siempre será de vital importancia en la relación. Lo que importa es el esfuerzo y la consideración que él o ella pensó en ti. El tiempo de calidad, tenemos que darnos un tiempo para estar juntos, para platicar, para dialogar, priorizar un tiempo para ella o para él es de vital importancia. Los actos de servicio es otro lenguaje importante del amor, que es importante aquí realizar acciones que alivien la carga de la pareja, no sé, cocinar, limpiar, hacer reparaciones,
demostrando amor a través de una ayuda, a través de un servicio. Y el otro lenguaje es el contacto físico. El contacto físico, que es una expresión de afecto a través del contacto corporal, como abrazos, besos, tomarse la mano, caricias y lo que la Biblia le llama el deber conyugal o la intimidad sexual. Es importante trabajar en eso. Si quieres reparar, comprométanse a poner en práctica. Si no lo has oído, después estaré compartiendo esa clase ya grabada para que puedan trabajar en esto. Y no quiero dejar a un lado que el compromiso requiere paciencia, esfuerzos, sacrificios, donde tienen que ganarse la confianza nuevamente, porque la falta de confianza es una causa que está dañando mucho. Y aunque él diga, sí, estoy arrepentido, pido perdón y lloren, pero ella dice, ay, hermano, no le creo. Es que parece imposible que con estas pocas clases él esté tomando la iniciativa cuando llevo 20 años hablándole y nunca me entiende. No eche a perder el momento. Hay que trabajar en ganarse la confianza. Sé que no es fácil volver a confiar en alguien que ha fallado una y otra vez, pero como dice la Biblia en Efesios 4:25, por lo cual tenemos que desechar la mentira, tenemos que hablar verdad. Este es otro principio importante en el matrimonio, hablar verdad, que no haya secretos, que podamos transmitir confianza, que seamos honestos, que no ocultemos el celular, que ha sido un medio que ha afectado mucho. Ahí se guardan muchas cosas que pueden dañar tu matrimonio. ¿Por qué no quieres que él vea tu celular o viceversa? ¿Por qué no? ¿Qué escondes? ¿Qué ocultas? ¿Cómo quieres que haya confianza si no quieres transmitir la confianza? Esto es muy importante para reparar la relación y este es un compromiso que hay que hacer si en verdad quieren reparar su relación. Y por último, no quiero dejar a un lado esta clave importante, porque si Dios no construye la casa, en vano los constructores que están tratando de edificarla. Es en vano, es en vano, si Dios no está de por medio en tu relación. Por esa razón, quiero invitarte a que tomes en cuenta por lo menos una oración al día pidiéndole a Dios por tu matrimonio, por tu restauración, por esa sanación, por esa reconciliación, por esa reparación. Y una vez que logres esto, no te olvides de seguir orando para que Dios les ayude a mantenerse así o cuando haya alguna circunstancia, algún problema o algo, les ayude a buscar solución con prontitud para no darle lugar al diablo. Porque la Biblia dice en Primera de Juan 5, 14 y 15, y esta es la confianza que tenemos en Él, que si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿qué pasa? Él nos oye. Y si sabemos que Él nos oye en cualquiera cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que le hayamos hecho. Pero nótese el verso 14 en la parte final. Si pedimos alguna cosa conforme a su voluntad, ¿creen ustedes que Él tardará en contestar? ¿Creen ustedes que Él no nos va a ayudar si pedimos algo conforme a su voluntad? Obviamente que Dios estará atento, sus oídos para ayudarnos, porque pedir por nuestro matrimonio, pedir para que nuestra relación se mantenga unida, es precisamente la voluntad de Dios. Él mandó eso, que la mujer no se separe del marido. Por tanto, lo que Dios juntó, no lo separe el hombre. Fue Dios quien diseñó el matrimonio de esta manera. Es su voluntad. ¿Cómo vamos a dudar que si yo oro diciéndole, Señor,
Yo quiero tener mi relación de esta manera, como dice tu palabra, como dice tu voluntad. ¿Creen que Dios no les va a ayudar? Pero ¿por qué no les ha ayudado? Porque no lo toman en cuenta, porque no le piden. Piden de todo menos por su relación. Ese es el problema. Pero si tú empiezas a pedirle a Dios en oración, especialmente por tu matrimonio, especialmente por tu relación, vas a comprobar el cambio poderoso que hay en la oración. Pero obviamente, porque hemos hecho todo lo demás. Porque Dios ha visto que ya recordamos el comienzo de nuestra relación, ya identificamos las causas, ya nos arrepentimos de esos daños, ya nos perdonamos y ahora estamos en el proceso del compromiso, de ese compromiso donde vamos a empezar a conquistarnos, como lo vimos, a conquistarnos, a poner en práctica los 5 lenguajes del amor, a ganarse la confianza y a orar juntos. Vamos a estar orando juntos, pidiendo a Dios que nos ayude a reparar esta relación y una vez reparada, pedirle que nos ayude a mantenerla de esa manera, estable, y cuando haya un problema, porque va a ser inevitable, cuando hay un problema nos ayude a buscarle solución con prontitud y sigamos disfrutando nuestra relación. Que Dios nos ayude a todos los que estamos en matrimonio y aquellos que piensan contraer matrimonio, sepan que es necesario conocer estos puntos claves. Gracias por su fina atención.